Bueno, pues sí, efectivamente, 27 meses de viaje casi en solitario, que os voy a explicar un poco porque ni fueron 27 meses seguidos, ni es casi en solitario, y es que al final, bueno, vamos a ello. Yo salí de Madrid y me fui a América Latina, llegué a Buenos Aires y estuve recorriendo hasta Los Ángeles, en Estados Unidos, durante 13 meses. A la vuelta de ese viaje, pues tenía claro que quería seguir viajando y entonces me fui al Caribe, estuve recorriendo las Antillas y la costa oeste de Estados Unidos durante 5 meses y luego cuando volví a casa decidí que quería volver a irme de viaje y entonces me fui al sudeste asiático durante 9 meses y de ahí esos 27. Y luego en realidad eso de casi sola es que yo me voy sola de casa, pero me voy sola de casa, pero en realidad cuando viajas solo nunca estás solo, porque siempre te estás encontrando con otros viajeros en el camino, te unes, haces amigos. Y yo hoy, bueno, pues quería presentároslo porque han sido personas que me han acompañado durante mucho tiempo, con las que he vivido muchas cosas, cosas muy bonitas, y quería pues, que en cierta manera estuvieran hoy aquí en este escenario también conmigo. Ellos son Alex, Seila, Gonzalo, Basilio, Phoebe y Jessica. Con ellos pues vienen en Sudamérica, vienen en el sudeste asiático, incluso en ambos continentes me he encontrado, nos hemos dejado un país más arriba, te vuelves a encontrar. Es gente con la que me he ido encontrando a lo largo del planeta en muchos sitios. Y bueno, por eso quería que estuvieran hoy aquí conmigo. América. Bueno, la gran pregunta cuando yo le digo a la gente que me fui 13 meses a Latinoamérica es ¿cómo te dio por ahí? Y yo el caso es que no me pasó como a todo el mundo que cuando te cuentan sus historias han dejado su vida, su trabajo, un buen trabajo, tal, abandonan un montón de cosas y a mí me parece súper valiente porque yo no lo hice así. Yo estaba en la universidad y lo tenía muy claro. Yo quería irme a viajar sin billete de vuelta. Había escuchado la historia de un chico que había dado la vuelta al mundo durante 9 meses. Y yo dije, si alguien ha hecho eso, yo también puedo. Y entonces decidí, cuando terminé la universidad, había estudiado Antropología de América, y entonces cuando terminé la universidad decidí irme a Suiza a trabajar para poder ahorrar y poder viajar. Pues Suiza, porque todos sabemos que el dinero no estaba en España después de la crisis. Yo estudié Historia y Antropología Americana, o sea, trabajo tampoco. Y Suiza pues era una buena opción, ir en busca del dinero y trabajar allí. Y entonces estuve ahorrando, estuve allí viviendo casi un año y con el dinero que ahorré, pues me presenté en Buenos Aires. Y allí ya, bueno, yo no tenía ni idea de nada de grandes viajes, ¿vale? No me había preparado nada, no sabía nada, iba con una mochila gigantesca de 20 kilos con la que apenas podía ni cargar, con todos esos por si acasos. Y allí me presenté. Pero tuve la suerte, al poco de llegar, que conocí a un chico argentino que había estado viajando por Sudamérica durante un año sin dinero. Y entonces me dijo que hacer autostop era muy fácil, que acampar era muy fácil, que se podía encontrar trabajo haciendo un montón de cosas, que podías hacer artesanías, que podías vender comida, que podías trabajar en voluntariados. Y yo dije, bueno, pues igual que el otro se dio la vuelta al mundo y yo me he venido para acá, pues si este lo ha hecho sin dinero y tal, pues yo también lo voy a probar. Y entonces empecé a probar con el autostop. Y os lo juro, funciona. O sea, de hecho, es más fácil hacer autostop en Sudamérica que subirse a este escenario. Que no... Vamos. Y funcionó muy bien, tanto como que, bueno, estuve recorriendo meses y meses el continente, salvo en Colombia, que no sé por qué ahí la gente no para. En el resto de los países me fue muy bien. Viajé en camiones, en la parte trasera de pickups, con familias en sus coches, de todo, vamos. Fue estupendo, porque además, y esto es, la gente muchas veces se piensa que cuando haces autostop es por ahorrarte ese dinero, de no tener que pagar un transporte. Y en mi caso al principio sí fue así, porque dije, bueno, pues cuanto menos me gaste, más podré estirar mi viaje. Pero luego, cuando empecé a hacer autostop, me di cuenta que lo que más me gustaba era
toda la gente con la que coincidía y a la gente que conocía. De repente te montas en el coche con alguien, estás encerrado en muy pocos metros cúbicos y tienes que hablar con esa persona, porque además esa persona te ha recogido para hablar contigo. Y entonces he conocido gente maravillosa y de muchas clases sociales, con circunstancias muy diferentes, y todo ha sido gracias al autostop. Porque a lo mejor si no lo hubiera hecho, pues hubiera conocido a la gente que te atiende si vas a un hostel o en el restaurante o si haces una excursión. Pero no hubiera conocido todas esas familias que me abrieron las puertas de sus coches y de sus conversaciones y muchas veces también de sus casas, ¿no? Otra de las cosas que me enseñó este chico para viajar por Sudamérica alargando lo máximo posible el tiempo y el dinero fue que podía trabajar haciendo muchas cosas. Y entonces yo quería probar diferentes trabajos, diferentes actividades, y entonces empecé a ir a granjas. Dije, bueno, pues vamos a aprender a hacer cosas interesantes, como ordeñar vacas, o amasar pan, o construir, o pasta, que está muy rica, a todos nos encanta también, hacer malabares. Tuve la suerte de encontrar un grupo de chilenos que viajaba haciendo malabares y estuvieron enseñándome a vender comida para seguir alargando el tiempo y el dinero, o a construir un gallinero, o una huerta en la selva, porque también pasa. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que yo aprendí en ese viaje y que a lo mejor no son, porque cuando piensas en los viajes siempre parece que las únicas cosas que puedes aprender son cosas preciosas y súper trascendentales y tal. Bueno, yo aprendí a ordeñar una vaca. Es lo que hay. Esta foto en realidad no tiene como una gran historia detrás, pero os la quería poner. Y la quería poner porque aquel día, en este momento que hice la foto, para mí fue muy importante porque es en lo alto de los Andes, el Valle Sagrado está como detrás de ese lago, abajo de la montaña. Y yo decidí que quería subir la cordillera por donde fuese. O sea, había unas comunidades, había escuchado que había unos pueblos y dije, bueno, pues vamos a tirar montaña para arriba y a ver dónde aparecemos. No es lo más inteligente del mundo, yo lo sé, pero bueno, yo lo hice. Y llegué a un pueblo que aquí en la foto no se aprecia muy bien porque está ahí abajo, en el que nadie hablaba castellano, solamente se hablaba quechua. Lo único con lo que me iba encontrando eran llamas por el camino, era lo único que había vivo en el paisaje. Pero cuando yo llegué ahí arriba, que no había nadie, que nadie me entendía, que estaba ahí sola, sentí una libertad. No sabría cómo explicarlo. Esa sensación es por la que para mí merece la pena estos viajes. Merece la pena las cosas que te pasan malas, porque también pasan cosas malas. Merece la pena el cansancio, merece la pena la lluvia, el barro, la falta de duchas. Todo merece la pena por momentos como aquel. Ese momento cuando hice esta foto, que no sabía ni a dónde iba, no sabía lo que había al otro lado de la montaña, no había camino. Yo le preguntaba ahí a los de los pueblos y no nos enterábamos. Ellos señalaban y yo seguía el dedo, ¿vale? Bueno, llegué y aquí estoy, o sea que al final no pasó nada, pero por esos momentos merece la pena. Luego tienes otros momentos que son un poco más, bueno, truculentos, vamos a decir. Y es que yo cuando llegué a Perú, yo iba con mi tienda de campaña, iba con unos amigos, estábamos 3, pusimos la tienda de campaña en la playa. Y bueno, habíamos estado acampando en muchos sitios, muy tranquilos, ni siquiera lo de cerrar la cremallera de la tienda, ¿no? ¿Para qué? Eso, aquí nadie roba, eso está muy bien. Y nos fuimos a tomar una caña en un chiringuito que había a 200 metros. Y cuando volvimos, nos habían rajado la tienda de campaña y se lo habían llevado todo, todo. No quedó nada, o sea, ni la esterilla.
que dices, por Dios, ¿para qué quieres eso? Si no vale nada, ni un euro, pues ni la esterilla quedó. Te deprimes en ese momento y dices, me cago en la leche, ¿qué hago yo aquí en la otra punta del mundo a pasar miserias? Esto no tiene ningún sentido, me voy a mi casa. Pero llegamos al pueblo siguiente, un pueblo muy pequeñito de pescadores, gente así como muy humilde, y conocimos a un hombre y le contamos pues todas nuestras penas de que nos lo habían robado todo, que teníamos lo puesto, lo que llevábamos encima y ya. Y el hombre nos invitó a dormir en una cabañita que tenía en la playa, un chiringuito donde él durante el día vendía refrescos y zumos y cosas así. Y entonces nos fuimos allí a dormir y a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, empezamos a escuchar por el megáfono del ayuntamiento que estaban anunciando que habían robado a unos turistas, que si alguien podía donar ropa, que la aceptábamos. Bueno, fuimos al ayuntamiento, diciendo, madre mía, esta gente. Cuando llegamos, habían donado tal cantidad de ropa, o sea, pero muchísima, de verdad, sobró. Pudimos elegir, sobró ropa, la llevamos a la beneficencia, se habían llevado toallas, cepillos de dientes, jabones, incluso mochilas chiquititas, unas mochilas muy pequeñitas, pero que como tampoco teníamos mucho, pues nos sobraban casi. Y esa sensación también, es otra de esas sensaciones que dices, joder, es que el mundo está lleno de gente buena, ¿eh? Que te parece que te pasan las desgracias y luego, como el mundo le da la vuelta a la tortilla, el destino te presenta de una mala circunstancia que parecía un día y al día siguiente estás, vamos, agradecida, no, poco. Eso fue, de hecho, siempre cuento esta historia porque para mí es como una de las mejores historias que me han pasado. Cuando me dicen, lo mejor que te pasó en el viaje, yo, mira, el día que me robaron, ese día fue maravilloso, porque es que aprendí muchísimo. Aprendí sobre esa gente tan humilde de ese pueblo, que de repente a unos desconocidos totales nos llevaron un montón de cosas, y además aprendí a realmente las cosas que necesitamos en la vida. Porque un día no tenía nada, y entonces tuve que pensar qué era realmente lo que yo necesitaba para poder continuar ese viaje. Y lo que yo necesitaba era muy poco. Y eso lo aprendí allí. A partir de entonces, esa mochila de 20 kilos que hice la primera vez que me fui de mi casa nunca ha vuelto a repetirse y son pues de este calibre, más o menos. Llevando tienda de campaña, ¿eh? O sea que luego la mitad de las cosas que creemos que necesitamos son completamente inútiles y no las necesitamos para nada. Pero bueno, para mí, de los viajes, y sobre todo de los grandes viajes, lo más absurdo, lo más innecesario y lo peor son las fronteras. Porque al final pasas muchas fronteras cuando haces un gran viaje. Y cada frontera es un mundo. Y da igual que alguien te diga que a ellos les fue maravilloso en esa frontera, que a ti te puede ir fatal. Y a mí me pasó cuando llegué a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que bueno, fue uno de esos momentos en los viajes de estrés máximo. Y es que yo llegué a Costa Rica, a la frontera por la noche, estaba dentro de Costa Rica, iba a cruzar a Nicaragua y llegué muy tarde por la noche. Y entonces los funcionarios de la frontera me dijeron que podía hacer el sello de Costa Rica esa misma noche y al día siguiente por la mañana ya ir directamente a Nicaragua y que me pusieran el sello, porque eso era un convenio que ellos tenían por la seguridad y tal, porque el lado de Costa Rica era más seguro que el lado de Nicaragua. Y yo pensé, perfecto. Muy bien, pues hacemos esto y así mañana no me chupo la cola de la frontera de Costa Rica. Maravilloso. Bueno, pues yo me hago el sello, pongo la tienda de campaña, me voy a dormir. Bueno, esa noche así de fondo se escuchan unos tiros, ¿vale? Estás súper cansado y dices, estupendo, aquí no ha dado, no hay agujero, pues giramos. Me levanto al día siguiente y me voy a Nicaragua tan contenta. Digo, qué bien, veo un montón de gente ahí esperando en la frontera de Costa Rica. Digo, míralos, de que me he librado. Me voy a Nicaragua. Y llego a Nicaragua y me dice el de la frontera que no puedo pasar, que yo me fui el día antes la noche anterior de Costa Rica y que no puedo entrar, que yo tengo que tener el sello del mismo día. Y yo le explico todo esto del convenio que tiene su país con el país vecino, que tal, cual. Y me dice el hombre que no, que haga lo que me dé la gana, pero que yo en Nicaragua no puedo entrar porque yo no tengo el sello de ese mismo día.
Digo, bueno, me voy a volver a Costa Rica, ¿qué voy a hacer? Y les voy a explicar que lo del convenio solamente lo han oído en un lado. Vuelvo, me hago toda esta preciosa cola de gente que no sabía que podían ir la noche de antes, suerte que tuvieron. Y llego y le cuento mi problema al de Costa Rica y me dice que yo ya me he ido de Costa Rica. ¿Qué le estoy contando? O sea, que mi problema es con Nicaragua, no con ellos, que yo ya me he ido. Vale, ya empieza el estrés. Ahí empiezas ya a pensar, me cago en la leche, ¿quién me manda? Vuelves a Nicaragua y en Nicaragua lo mismo, que ellos no saben nada, que tú te fuiste y bueno, pero que tú allí no has entrado, que no eres su problema. No es el problema ni de unos ni el problema de otros. Y entonces, no sé si hay algún funcionario en la sala, pero claro, tratar con funcionarios de fronteras no siempre es lo más agradable del mundo. Y así me tiré, bueno, pues toda la mañana esa maravillosa que yo creía que me iba a ahorrar por ser la más lista y ponerme el sello, pues no, no pasó eso. Me tiré toda la mañana hasta que me encontré con un buen hombre que ya quiso hacerme el favor porque me había visto ya 20 veces pasar de un lado para otro. O sea, recuerdo esa frontera, como vamos, la puedo dibujar. La recorrí 20 veces de arriba abajo. Nada, al final en Costa Rica hicieron ahí la de la buena voluntad, me pusieron el sello, tengo 2 sellos de salida de Costa Rica, 2 días seguidos, una sola entrada, ahí está. Y ya por fin llego a Nicaragua, por supuesto lo primero que hice fue buscar un bar para tomarme una cerveza y decir, ahora ya me puedo relajar, tomarme una cervecita aquí en Nicaragua. Y ahí en el bar charlando, bueno, claro, les cuentas tu película, lo que te ha pasado, la mañana que llevas, preguntas qué tal la noche. Nada, unos se liaron aquí a tiros, digo, tú figúrate, si ya lo escuché yo. Bien hice en quedarme en Costa Rica al final. Haciendo tópicos de países, lo cierto es que México es uno de esos países en los que tengo que decir que el autostop funciona de maravilla. Y claro, cuando yo lo digo, la gente a lo que le viene a la cabeza son el cártel, los secuestros y todas estas historias. Y yo tengo que corroborar que la verdad es que te secuestran. Y es que me pasó. En México me secuestraron. En México estoy haciendo autostop con mi amigo Alex un día y nos para este matrimonio y pues siempre te preguntan, ¿no? Obviamente, esto que hablamos de la conversación, cuando te subes en tan pocos metros cuadrados, al final entablas conversaciones muy interesantes. Y nos preguntan que qué estamos haciendo, que si estamos locos, lo típico. Y entonces nos preguntaron por el tema de las duchas, que antes contaba Biciclown, los que hayáis estado, lo de los 10 días. Y bueno, a lo mejor si llevas la bolsa está bien, pero cuando no llevas bolsa, pues sí, pueden ser fácilmente 10 días sin ducharte. Y esta gente nos preguntó por la ducha y confesamos que llevábamos pues, lo que llevásemos entonces sin una ducha. Y nos invitaron a su casa a que nos diéramos una ducha. Fuimos y cuando nos dimos cuenta llevábamos una semana ahí paseando al perro, yendo a buscar a la hija al colegio. Él era médico y íbamos a la consulta en plan, hey David, venga, vamos a comer, tal. De esa guisa. Una semana después dices, pues si es que a mí esta familia me ha secuestrado. Pero es que además les decías, bueno, nos vamos a ir porque queremos continuar, tal cual. No, porfa, esta noche y ya mañana os vais, ya mañana, y ya mañana, no. Que no, vamos, que anda que no estuvimos ahí tiempo en su casa. Maravillosa, la gente en México, de verdad, unos secuestros express que no, cuando te quieres dar cuenta. Y de México volé a Estados Unidos, a Las Vegas, y de Las Vegas fui a Los Ángeles, desde donde luego ya volví a casa. Y yo creo que la peor parte de los grandes viajes siempre será la vuelta. Siempre. Volver a casa es lo más duro. Yo, de hecho, volví a casa porque quería volver a casa. Llevaba ya 13 meses, estaba cansada, como que las cosas ya no te impresionan tanto, has visto 27 millones de cascadas, a la siguiente es como muy bonita. Vamos a sentarnos a la sombra, que hemos sudado mucho para llegar aquí. Entonces quería volver a casa y volví. Y cuando estaba aquí me quería volver a ir.
¿Sabes qué fue llegar? Todas las emociones, ves a tu familia, a tus amigos, esas cosas que echas de menos, te duchas a menudo, todo maravilloso. Pero cuando pasas de una semana a 10 días, te preguntas qué narices estás haciendo de vuelta. Y yo recuerdo que, bueno, para mí fue lo peor, lo pasé terriblemente mal. Recuerdo levantarme algunas mañanas, mirar por la ventana de estos días que se levantan como hoy, grises en Madrid, lloviendo, y decir, pero ¿qué mierda hago yo aquí? Y ponerme a llorar para acompañar el día gris de Madrid y decir, bueno, así por lo menos vamos al unísono, ¿no? Muy mal. Y entonces ya empecé a cavilar, ¿no? Estaba ahí todo deprimida, ¿qué podía hacer? Que de hecho fue cuando yo conocí las jornadas. Y fue el primer año que yo vine a estas jornadas, que estaba ahí sentada donde estáis vosotros. Así que cuidado, porque cualquier día os engañan, ¿sabes? Y os veis aquí de esta guisa, que menos mal que tengo el foco y no os veo, porque si no, vamos. Así que yo ya estaba ahí pensando, y entonces vine a las jornadas, vi que había más gente que hacía esto de grandes viajes, y dije, bueno, por lo menos no soy un perro verde, ¿sabes? No soy la única que hace estas tonterías de irse ahí meses. Y vi por Facebook un día que tengo un amigo que se había ido a vivir a Guadalupe, una isla francesa ahí en las Antillas, todo muy chiquitito, muy caribeño, muy criollo y muy guay. Y dije, pues voy a escribir a Mateo, ¿sabes? Que yo me voy al Caribe. Y escribí a Mateo y le dije, oye, mira Mateo, que yo he visto que te has ido a vivir a Guadalupe, ¿qué tal una visita, te apetece? Y ahí es que me fui. Y entonces empecé a recorrer las pequeñas Antillas, pues Guadalupe, Martinica, Dominica, San Lucí. Y de ahí me fui a la costa oeste de Estados Unidos, porque como ya había estado en el viaje anterior, descubrí, contra todo pronóstico, que Estados Unidos molaba, que tenía una naturaleza brutal y unos paisajes increíbles y que molaba, aunque yo no me lo pudiera creer. Y decidí recorrer la costa oeste. Y estuve 5 meses entre estas cosas. Y ahí el Caribe y la costa oeste de Estados Unidos. Claro, te vas al Caribe y la depresión se te pasa rápido y estupendamente. O sea, te vas ahí con los amigos a hacer wakeboard en Idaho, a hacer hogueras al pie de un lago y a contemplar los atardeceres y se te van las tonterías rápido y te quedas muy a gusto. Y entonces cuando vuelves a tu casa, pues ya vuelves con otra perspectiva, porque ya es la segunda vuelta y entonces ya me lo tomé de otra manera. Ya cuando volví, pues ya tenía como un propósito en mente y eso cambió mucho las circunstancias en las que yo me enfrenté a volver a estar en Madrid. Y es que había decidido que yo esta era la vida que quería seguir teniendo, esto era lo que quería hacer, me encantaba, yo era feliz viajando, era feliz siendo una gitana por el mundo con 4 cosas y 4 pantalones rotos y me encantaba. Y entonces era lo que quería y me propuse, cuando volví a Madrid, ir a por ello. Y entonces tener esa perspectiva pues me ayudó a buscar trabajo enfocado a cosas de los viajes y a preparar el siguiente, obviamente. Esto todo va sobre preparar el siguiente y seguir en la misma dinámica. Empecé a buscar en internet, porque está claro que si quieres seguir viajando y poder ir trabajando en el camino, necesitas que sea a través de internet. Y yo es por donde empecé a mirar. Le di muchísimas vueltas, no te creas que esto... Estuve mucho tiempo buscando y buscando y ahora escribo contenido de viajes, escribo para distintas empresas y marcas y bueno, no podría vivir y pagar un alquiler aquí en Madrid, pero para vivir por ahí pues me da de sobra. En tienda de campañas que todo es muy barato. Parece una tontería, pero es mucho más importante, y lo comentaba antes Álvaro, es mucho más importante saber gastar y no necesitar muchas cosas que tener mucho dinero. Tú puedes tener muchísimo dinero y gastártelo todo a final de mes. Y puedes tener muy poco dinero y que te sobre. Que creo que es más importante eso, el saber cómo gastar el dinero, en qué te lo gastas y qué es lo que realmente merece la pena gastar dinero y qué cosas son realmente estúpidas. Que creo que también se relaciona un poco con lo que contaba de la mochila, ¿no? Que aprender que no necesitas tantas cosas como realmente crees y no se necesita tanto dinero como realmente pensamos para poder hacer estos viajes. Y entonces
empecé a preparar el viaje por el sudeste asiático. Que el sudeste asiático, tengo que confesarlo, a mí no me gustó. Porque es que todo el mundo le encanta y todo el mundo, ¡ay, Tailandia, qué bonito! Y yo cuando fui a Tailandia pensé, vaya mierda de país. O sea, si me preguntas cuál es mi favorito, no lo sé, pero si me preguntas como el que menos me ha gustado de todos los países que he recorrido, probablemente te diré Tailandia. Y todo el mundo, ¡qué maravilla! ¡Ay, el sudeste asiático! Y yo decía, madre mía, yo no sé qué me pasa a mí, yo no sé, pero no, aquello no. Principalmente creo que fue porque esta era la perspectiva de las cosas. Todo el mundo delante tuya, todo el mundo haciendo fotos, aquello todo era un circo, todo inundado de gente, todo. Y me gusta más, yo creo, la parte de Sudamérica, más montaña, más campo y muchos más kilómetros cuadrados entre las personas. Que no hace falta que estemos todos tan pegaicos, no ninguna. Y entonces, bueno, el sudeste asiático pues no es ese sitio donde uno va a buscar espacio. Vas a buscar flashes. Que hay cosas muy bonitas, ¿eh? Que no digo que es que todo el sudeste asiático sea feo. Tienes unos campos de arroz muy bonitos, un postureo máximo, maravilloso, la fotito del columpio que no podía faltar. Se pueden hacer cosas muy divertidas. Sí, los niños sonríen mucho, es verdad, pero lo hacen en todo el mundo, también os lo digo. Pero sí que tuvo algo especial el sudeste asiático para mí. Y es que por primera vez mi familia, porque claro, uno se va de viaje y aquí te quedan tus padres, ¿sabes? Esperando a que des señales de vida. Y entonces, cuando estuve en el sudeste asiático, mis padres y mi hermana decidieron unirse al viaje durante unos días y venirse de mochileros a hacer la familia mochilera en Malasia, recorriendo ahí todo como felizmente. Lo que pasa que, bueno, os voy a poner, esta es mi versión, ¿vale? 15 días en Malasia con mis padres y mi hermana, muy felizmente. Lo pasamos súper bien, fue súper divertido. Pero quería daros su versión. Que nos han engañado. ¿Cómo Qué asco que venga yo aquí a echar la pota. Bueno, mamá, ¿qué te parece la vida de mochilero? Mala, mala. No me vuelvas a pillar en otra. Esto es una mierda, pero todo pestilento, todos pestilentos. En un momento ha dicho de todo, ¿vale? Y todo esto lo he sacado de un solo vídeo, que no es que lo haya montado con audios de 27... No. En 20 minutos de vídeo soltó unas perlas que, vamos... Así que no sabemos si a ella le gustó tanto lo del mochileo como me gustó a mí. No sé si repetirá, no lo sé. Sé que luego me va a echar la bronca y me matará por esto, pero no sé por lo demás. Y luego va la de volver a casa, que ha sido la última vez que he vuelto. Volví hace unos meses para decirle a esta señora que todo le parecía una mierda, que me volví a ir y que estaba preparando el siguiente. Y es que el siguiente viaje me voy en breves, la semana que viene, el día menos pensado, desaparezco, que me voy en moto a Mongolia. Pero sí, vamos para allá y como veréis, bueno, se me ha olvidado contarlo, que esto de los nervios, se me han olvidado unas cosas, he contado otras que no iba a contar. Hice autostop en Latinoamérica, luego en el sudeste asiático también lo intenté, pero el problema del idioma para mí fue una gran barrera. Y es que, como os decía, no hacía autostop porque te ahorres ese dinero, sino porque en realidad conoces un montón de gente y entras en contacto de una forma que no lo harías de otra manera. Y entonces yo lo intenté en el sudeste asiático. El problema es que el idioma no te permite entablar realmente una conversación. Entonces, cuando me di cuenta de eso, al principio empecé a hacer autostop, pero cuando me di cuenta de que realmente no estaba comunicándome con esa gente, que simplemente me estaba montando... Primero que la mayoría de la gente cuando estás ahí en la carretera no sabe lo que estás haciendo, ¿vale? Paran por curiosidad o te saludan. ¡Eh! Y tú que ¡no! ¡Para! Bueno, el caso es que me di cuenta de que ahí no estaba viendo esa comunicación y esas conversaciones que yo estaba buscando. Y entonces decidí dejar de hacerlo, porque no tenía sentido montarme en el coche de alguien
para hacerme 100 kilómetros en plan, ya, bueno, venga, la ventanilla, el paisaje, qué bonito. No tenía ningún sentido. Así que dejé de hacerlo y bueno, alguna vez lo volví a intentar y así, pero no, porque para mí eso era realmente importante. Y el siguiente, ya probando diferentes tipos de transporte, pues claro, no podía volver a repetir ni el transporte público ni el autostop. Iba a hacerlo en bici, pero bueno, la vida y los planes, tú puedes hacer muchos planes viajeros que luego ya van a hacer los planes se organizan por sí mismos. Y ese será el moto que ya os lo cuento el próximo año, si me invitan. Y nada, continuará y podéis, si queréis, seguir el viaje en caminosalvaje.org.